En la Biblia encontramos a un pueblo llamado Persia. Es más, el profeta Ezequiel, cuando habla acerca de una de las batallas que se dará en los tiempos finales, conocida como la batalla de Gog y Magog, él dice que habrá un príncipe llamado Gog y ante él se unirán diferentes países árabes y juntos lucharán contra Israel. Y menciona el profeta de que de esos países árabes se unirá Persia, como lo vemos en Ezequiel capítulo 38, versículo 5. Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y yelmo. Nosotros sabemos que Persia es el actual Irán, Cus es el actual Sudán y Fut es la actual Libia. Pero la pregunta es, ¿en qué momento de la historia Persia comenzó a llamarse Irán? ¿En qué momento de la historia el territorio conocido como Persia ahora es conocido como Irán? ¿Qué pasó allí? ¿Qué sucedió? Bueno, el día de hoy hablaremos sobre este tema, no sin antes mencionar de que la República Islámica de Irán es uno de los países que encierra una vasta historia y que se ve reflejado en los distintos estados que han surgido a través de la historia, pero que genéricamente se le ha conocido como Persia. Si bien es cierto este nombre, es decir, Persia está en desuso, pues se ha ido usando como una manera de identificar al actual pueblo, país de Irán. Pero la pregunta es, ¿en qué momento de la historia dejó de llamarse Persia para ahora ser llamado Irán? Para explicar el origen de la palabra Persia tenemos que remontarnos hasta el primer imperio iraní, del cual muchos consideran como el más importante, el más trascendental, y es el imperio aqueménida, fundado por Ciro el Grande. Los habitantes de este gran estado jamás se autodenominaron como persas, por lo que en realidad este término es un exónimo. En su lugar, los persas se autodenominaban como Ariya o Irán, en referencia a los arios, palabra derivada del sánscrito con lo que los diversos pueblos que incluían a los actuales iraníes se identificaban. Por su parte, Persia proviene de la región de Fars, la cual era el centro administrativo del imperio aqueménida, en donde se encontraba la capital Persépolis. En la actual República de Irán aún existe una provincia llamada Fars, que ocupaba dicha región. Sí, de aquí también proviene la denominación de Farsi, otra manera de referirse al persa, y que en la actualidad el idioma oficial de Irán se le llama Farsi. En cuanto al nombre del estado, este proviene de la dinastía fundada por un personaje semilegendario llamado Aquemenes. Es decir, el pueblo iraní desde la antigüedad ya era conocido como los aqueménidas y también como los persas. Ahora bien, el ya mencionado imperio aqueménida, que tuvo sus inicios desde el 550 al 530 a.C., fue anexado por el reino de Macedonia, liderado por el gran Alejandro Magno en el año 330 a.C. Una nueva Persia no surgiría hasta la aparición de la dinastía sasánida, unos 5 siglos después, es decir, desde el 224 al 651 después de Cristo. Este estado conquistaría los imperios Parto y Kushán e incluso abarcaría ciertos territorios de la península arábica. Los sasánidas durarían un poco más de 4 siglos y la característica que tuvieron fue el ser el último estado persa de confesión zoroastrista. ¿Qué es el zoroastrismo? Pues la religión original de los iraníes. Entonces, podemos decir de que los sasánidas desaparecieron a razón de que fueron conquistados por el califato Rashidun. Es decir, a partir de aquí se extiende el Islam por Irán. Entre el año 861 y el 1003 asciende la dinastía Safarí, la cual fue por momentos dependiente del califato árabe de los abasíes, por lo que algunos no lo consideraban un estado persia 100% soberano, algo parecido a lo que ocurrió con la dinastía de los samánidas. No sería hasta el siglo XVI que los persas volverían a adquirir el estado de imperio de la mano de la dinastía safávida, dinastía que surge desde el 1501 hasta el 1536 y fue fundada por Ismail I Shah, la cual se levantó sobre la decadencia del imperio timúrida de Tamerlán, que era un conquistador turco-mongol, y que además anexó el estado de Akoyunlu, etnia que en la actualidad tiene una fuerte presencia en Irán. Los safávidas también se caracterizaron por ser el primer estado persa en convertir el chiismo como la religión oficial de Irán, razón por la que rivalizaban constantemente con el imperio otomano de confesión suní. Para inicio del siglo XVIII comenzó la decadencia de la dinastía safávida, la cual fue conquistada por la dinastía absárida, que tuvo su inicio desde el 1736 al 1796, y eran originarios de la dinastía iraní de Jorasán.
A decir verdad, esta última duraría tan solo unas décadas por ser sucedida por la dinastía Sanz, que tuvo ese inicio desde el 1750 al 1794. Además de que los afganos étnicos se desprenden para formar su propio estado, el llamado Imperio Durrani o Imperio Afgano. La dinastía Sanz también duraría muy poco tiempo, a razón de que la dinastía Qajar, que tuvo su inicio desde el 1785 al 1995 después de Cristo, tomaría el control de todo el territorio iraní en el año 1794, el cual ya coincidiría prácticamente con las fronteras actuales y se caracterizó por sus constantes disputas con Rusia por la hegemonía sobre el Cáucaso, donde en el año 1828 Irán cedió el control del Cáucaso a Rusia, donde pues luego de la Segunda Guerra ruso-persa. Ahora bien, el último cambio dinástico se dio en el año 1925, cuando asciende la dinastía Pahlaví, dinastía que surgió desde el 1925 hasta el 1979, de la mano de ¿quién? Del jefe militar llamado Reza Jan. Y si hay algo que caracterizó a este nuevo gobernante fue su afán de unir a los persas bajo un ferviente nacionalismo, intentando emular los logros de Mustafa Kemal Atatürk en Turquía. Todas estas dinastías persas no se denominaron con el nombre de Persia, sino bajo el nombre de Imperio de Irán, a pesar de que la mayoría de los países de ese entonces conocía el territorio como Persia. Esto motivó a una de las acciones políticas más trascendentales de Reza Jan, y fue el de solicitar a la entonces Sociedad de Naciones de que los países comiencen a llamarlo bajo la denominación que ellos tenían, es decir, comiencen a llamarlo con el nombre de Irán. Si bien algunos países como la Alemania nazi o Estados Unidos aceptaron el cambio lo antes posible, otros como el Reino Unido tardaron un poco más. Además, un hecho importante se dio en el año 1935, cuando la Anglo-Persian Oil Company, compañía británica que operaba en el país desde el año 1908, cambió su nombre por el de Anglo-Iranian Oil Company, como una muestra de que la antigua Persia adoptó el nombre oficial de Irán desde el año 1935, y esto se consolidó en abril del 1979, cuando se proclamó la República Islámica de Irán tras un referéndum. Y es así que una vez que las potencias mundiales reconociesen el cambio de nombre y comiencen a llamar al territorio como Irán, pues el resto del mundo comenzó a imitarlo de manera progresiva, a tal punto de que en la actualidad Persia ha quedado como un nombre histórico del territorio que actualmente se llama Irán.